Me voy a referir entonces al único aspecto por el cual se declaró formalmente admisible nuestra impugnación. El pedido de suspensión del proceso penal a prueba formulado oportunamente fue rechazado básicamente invocándose un argumento que desde mi punto de vista es un argumento contrario a derecho, pero este es el argumento central por el cual no se ha aceptado la suspensión a prueba, y es porque el fiscal no estaba de acuerdo. Es decir, por falta de consentimiento fiscal. Como si el fiscal tuviera la jurisdicción y el poder de decidir el derecho. Es decir, en primer lugar, si uno quiere tratar este argumento, ¿no? Uno puede, en primer término, recordar que si bien para algunas cosas se aplica el nuevo código, para otras se aplica el anterior, de allí que en algunos casos no se admiten algunos plazos de caducidad porque las causas son anteriores, etcétera, ¿no? Bueno, si tomamos en cuenta esto, debemos recordar que en el texto anterior del Código Procesal Penal de Neuquén no estaba incluido como condición de la suspensión del proceso a prueba el dictamen favorable del fiscal, ¿no? Recién el dictamen favorable del fiscal está contenido en el artículo 108 del texto nuevo. De manera que la primera cuestión que se podría tomar en cuenta es que acá estamos frente a un hecho anterior y el Código Procesal anterior no exigía en su texto la conformidad fiscal. De todas maneras, a mí, si es que se quiere aplicar el texto nuevo en contra del imputado, no estoy hablando a favor, sino en contra del imputado, si se quiere aplicar el nuevo texto como una base normativa para rechazar la suspensión a prueba, que es lo que se ha hecho en la resolución que nosotros recurrimos, aquí sí entonces hay que valorar o hay que efectuar una interpretación constitucional del instituto. El problema pasa entonces, si se quiere aplicar el texto nuevo, literalmente el problema pasa entonces a ser un problema constitucional. Es decir, un problema de compatibilidad o no del texto del Código Procesal en ese aspecto con la Constitución Nacional. Es claro que en el proceso la jurisdicción la tiene que tener un órgano decisor, el juez. Es decir, quien aplica la ley, quien decide aplicar la ley, el órgano decisor es el juez, no hay ninguna duda. No puede, de alguna manera, reconocerse el poder decisor a una de las partes. Es decir, así como siempre se decía que el juez no debía ser juez y parte, y entonces se trató de acabar con la Inquisición y establecer un sistema más acusatorio, de la misma manera el fiscal no puede ser parte y juez. El fiscal tiene que ser parte, como la defensa es parte. El juez no puede limitarse en la jurisdicción en contra del imputado, no puede limitarse a lo que le diga ninguna de las partes. Tiene que aplicar la ley. Si eso se lo dice una ley de menor jerarquía que la Constitución, los jueces están obligados a aplicar las normas constitucionales y a defender la jurisdicción como una potestad propia e indelegable. Y así lo dice el texto, ¿no? Es indelegable. Luego termina delegándola a través de este tipo de disposición en la cual le dice, no, usted no puede ejercer la jurisdicción si el fiscal no le permite. Con lo cual hay una delegación de la jurisdicción. Es decir, las partes tienen que dictaminar y los jueces tienen que decidir en base a lo que consideran que resulta una cuestión de derecho.
De manera que nunca se puede legítimamente rechazar una suspensión a prueba solo porque el fiscal no esté de acuerdo. Distinto es el problema de los criterios de oportunidad, porque en el caso del ejercicio de criterios de oportunidad, el fiscal no le presenta el caso al juez y el juez no tiene caso que resolver. En cambio, en este supuesto, el fiscal, al estar en contra de la suspensión a prueba, al dictaminar en contra, le presenta el caso a los jueces para resolver y entonces los jueces tienen que resolver, no pueden estar inhibidos de resolver porque el fiscal no esté de acuerdo, porque eso sería así una delegación de la jurisdicción. De este modo, entiendo que a través de una interpretación constitucional debe interpretarse el código actual en el sentido indicado, es decir, requiriendo solamente un dictamen del fiscal y nunca la aprobación para poder disponer la suspensión. En el caso en que no fuera suficiente, debe declararse la inconstitucionalidad de ese párrafo del artículo 108, si es que se aplica el 108 y no el texto anterior que no requiere esa exigencia, ¿no? Pero si se aplicara el 108 nuevo, este párrafo que manda a comprobar la existencia de un consentimiento fiscal, debe declararse en ese supuesto la inconstitucionalidad de esa disposición legal por cuanto afecta el derecho a la jurisdicción. Por otra parte, también quiero aclarar que si se aplica, por el contrario, en este aspecto a favor del imputado el texto anterior del Código que no requería el consentimiento fiscal como condición de admisibilidad, en ese sentido, no hace falta entrar en la cuestión de constitucionalidad y al mismo tiempo resulta, digamos, importante allí recordar que la competencia legislativa en materia de ejercicio de la acción penal la tienen las provincias, de manera que nadie podría en ese supuesto invocar el texto del Código Penal que manda en el cuarto párrafo a requerir el consentimiento favorable del fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué no puede aplicarse el cuarto párrafo del 76 bis del Código Penal a Neuquén? Porque este es un texto nacional que en contra del imputado no puede invadir la jurisdicción local. Bueno, pero de todas maneras, a ver, si el tribunal no acogiera este criterio y se atuviera al texto del artículo 108 vigente en este momento en Neuquén, debe recordarse que aquí el texto del Código Procesal Penal requiere una falta de oposición motivada y razonable del fiscal. Es decir, de todas maneras tendrían que haber dos caracteres que tendría que tener esa oposición fiscal: que esté motivada y, en segundo lugar, que sea razonable. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que aquí no hubo en este caso una oposición verdaderamente motivada y al mismo tiempo tampoco hubo una oposición razonable. ¿Por qué digo que no hubo una oposición motivada? Aunque fuera un mero dictamen, de todas maneras no es motivada, porque la motivación tiene que ser real, no aparente. Y aquí se dijo no por la gravedad del hecho, ¿no? En verdad, la suspensión del proceso penal a prueba está prevista en el Código Penal y luego en los códigos procesales, estableciendo como supuesto de admisibilidad los casos de posible condena condicional. Los casos de posible condena condicional abarcan hechos de menor y hechos de mayor gravedad. Es
Es decir, la ley, refiriéndose al problema de la admisibilidad, resolviendo político-criminalmente cuáles son los casos que habilitan la suspensión a prueba, contempla, en ese supuesto de hecho, hechos de menor y hechos de mayor gravedad. También hechos de mayor gravedad están contenidos dentro de aquellos supuestos que habilitan la suspensión del proceso a prueba. Y de allí que la práctica cotidiana nos muestra homicidios culposos donde se suspenden los procesos a prueba, incluso en Neuquén y en todo el país, casos inclusive de funcionarios públicos que no tenían, no estaban ejerciendo la función en ese momento o lo que fuera, como hay en Neuquén, por ejemplo, el caso Celes es uno de los casos que ha resuelto una de las viejas cámaras en lo criminal, donde había un funcionario público, pero como no tenía la administración de los bienes, en una administración fraudulenta tuvo suspensión a prueba. Es decir, no parece suficiente motivación decir la gravedad del hecho, ¿no? Pero mucho más si uno toma en cuenta que, desde mi punto de vista al menos, hay alguna contradicción en el criterio de la Fiscalía cuando habla de la gravedad del hecho. Porque para imputados a los que se les atribuía una intervención en los mismos hechos, incluso en más hechos que mis defendidos, se ejerció el criterio de oportunidad y ni siquiera se presentó el caso aquí, ¿no? Es decir, estábamos hablando de imputados por el delito de administración fraudulenta, en un caso una cómplice primaria, en otros casos cómplices secundarios, pero no importa, a todos se atribuía alguna participación en estos hechos que ellos dicen ahora para estos casos que son tan graves, ¿no? Es decir, acuden a esa pauta genérica de la gravedad del hecho cuando por los mismos hechos algunos no le han pedido ni siquiera la continuación de la causa, han impedido que se continúe la causa. Al mismo tiempo, otro criterio que tomó en cuenta el juez para rechazar es que se habló de la estimación que hizo el fiscal de la pena efectiva. Dijo que estimaba que iba a pedir pena efectiva. En primer lugar, el Código Penal o el Código Procesal no establece como condición de admisibilidad de la suspensión a prueba la estimación de la pena del fiscal. En todo caso, la estimación de la pena del fiscal, tanto en el texto anterior como en el actual, tienen que ver con un problema de distribución de competencia, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal estima que va a pedir más de 15 años, sería jurado, de acuerdo con el texto actual, y antes, si era más de 3, ahora también en algunos casos, la competencia tiene que ver con la estimación. Pero el criterio de la condición de admisibilidad de la suspensión a prueba no es la estimación de pena del fiscal, es la posibilidad de condena condicional. De manera que, en este caso, es posible la condena condicional. Es decir, se cumple con la condición de admisibilidad. Es posible la condena condicional. Fíjense que tanto la estimación de la pena del fiscal no es condición de admisibilidad, que también debe tomarse en cuenta que se había estimado pedir una pena mayor para las personas sobre las cuales se ejerció el criterio de oportunidad, ¿no? No sé si se entiende el argumento, pero en algunos casos se ejerció el criterio de oportunidad a pesar de que se estimaba pedir una pena grave, ¿no? De manera que en este caso es posible la condena condicional y esa es la condición de admisibilidad. Y es importante tomar en cuenta esto, porque si no se toma en cuenta esta cuestión, se confunde la naturaleza de la suspensión a prueba, que pasaría a ser un instrumento manejable al mero capricho de cualquier acusador. La suspensión a prueba no sería un derecho del imputado cuando cumple ciertas condiciones de admisibilidad legalmente establecidas, porque
las condiciones de admisibilidad las establece la ley. No las deja en manos del fiscal. No dice la ley, bueno, la suspensión a prueba procede cuando el fiscal está de acuerdo. No, establece cuáles son las condiciones de admisibilidad. Si luego en el texto actual se exige el consentimiento fiscal, se incurre en esa afectación constitucional que antes aludí, ¿no? Pero de todas maneras las condiciones de admisibilidad están contenidas en la ley. Y la posibilidad de condena condicional nadie puede negarla en este caso. Mucho menos puede negarse la posibilidad de condena condicional si rige la presunción de inocencia. Es decir, si es posible que sean absueltos los imputados, porque en todo proceso penal, al regir la presunción de inocencia, el imputado se presume como tal mientras no se pruebe su culpabilidad, es posible que sean absueltos los imputados. Si es posible que sean absueltos, con mucha mayor razón, es posible también que puedan ser condenados en forma condicional, ¿no? De hecho, no conozco prácticamente casos de este tipo de imputaciones donde alguien tenga condena efectiva, ¿no? En este caso estamos hablando de personas que no tienen antecedentes, que no tienen condenas anteriores, ¿no? Estamos hablando de casos en los cuales estamos peleando la prescripción, el vencimiento del plazo razonable. Estamos hablando de hechos de hace 10 años atrás. Todo eso se toma en cuenta fundamentalmente para la posibilidad de condena condicional, ¿no? No sería lo mismo una imputación de un hecho de hace 1 año, o 2 o 3, que de un hecho de 10 años. Ese es un parámetro objetivo que nos muestra la posibilidad de condena condicional. De manera que es posible la condena condicional, y si es posible la condena condicional, es posible la suspensión del proceso penal a prueba, porque al menos en una gran dimensión, la suspensión del proceso penal a prueba es un sustituto de la condena condicional. Es decir, trata de lograr los mismos fines, pero con ventajas, con beneficios. ¿Cuáles serían las ventajas? Que la persona a la que se somete a prueba, si cumple las condiciones, quedaría sin antecedentes, lo cual constituye una motivación especial para cumplir las condiciones, y al mismo tiempo para la integración social de la persona es importante ofrecerle la posibilidad que quede sin una mancha en sus antecedentes. De manera que la invocación de la gravedad del hecho no era un fundamento real, no fue ni siquiera debidamente explicado. Eso fue un fundamento aparente. Y cuidado con que ahora quieran mejorar los fundamentos que no hicieron antes, porque eso no sería válido en absoluto. Nosotros estamos cuestionando una decisión que ya se tomó en base a lo que ya dijeron las partes acusadoras. Hoy no es el momento para mejorar argumentos, hoy es el momento para explicar cuáles son los motivos de nuestra impugnación, de por qué fue mal rechazada la suspensión del proceso penal a prueba en la decisión que nosotros recurrimos. Bien, pero además de motivada, dice el texto actual, por si se quiere aplicar en contra del imputado este texto actual, el consentimiento, el dictamen fiscal tiene que ser motivado y razonable. ¿Qué puede querer decir que sea razonable además de motivado, no? Quiere decir que no se puede motivar en cualquier cosa. Quiere decir que tiene que explicarse a través de la razón por qué realmente no es viable suspender el proceso a prueba. ¿Por qué obligatoriamente tiene que llevarse adelante todo el resto del proceso hasta su culminación? Y adviértase que el juez que rechazó no valoró de ninguna manera un argumento que hace a la razonabilidad y que tiene directa vinculación con la razonabilidad que nosotros hemos mencionado cuando pedimos la suspensión, y que es que nosotros hemos efectuado un ofrecimiento de reparación del daño que
si uno recuerda los casos de suspensión a prueba que se aplican en la provincia o en el país, es bastante inédito, ¿no? Hemos ofrecido el pago del 20% del sueldo de cada uno de los imputados durante el plazo máximo de 3 años de la suspensión a prueba. Esto, incluso en alguna conversación con los acusadores, ellos me han reconocido que es una oferta razonable, que es en realidad era un ofrecimiento que, digamos, en muy pocos casos, yo no recuerdo otro caso en el cual se haya efectuado un ofrecimiento con este contenido. De manera que eso implica un enorme esfuerzo por cada uno de los imputados. En el caso de los imputados que me toca defender, son empleados del Banco de la provincia en Buenos Aires y de sus sueldos ellos ofrecen pagar el 20% durante 3 años. Creo que esto demuestra un esfuerzo por tratar de alguna manera internalizar la imputación, por supuesto siempre, como dice el Código Penal, sin que ello importe aceptar responsabilidad penal alguna, pero eso implica un esfuerzo de una persona por aceptar, por lo menos por internalizar la imputación, lo cual contiene un efecto o es compatible con ese efecto de prevención especial, si se le quiere llamar así de alguna manera, al que también está llamado de algún modo el Instituto de la Suspensión a Prueba. De manera que, tomando en cuenta el ofrecimiento de reparación del daño, entre otras condiciones, ¿no? Y tomando en cuenta que la propia querella había calificado de participación primaria la conducta de una imputada a la que después accedió a no presentar el caso, o por lo menos no se opuso a la no presentación del caso por parte de la Fiscalía en ejercicio del criterio de oportunidad, al mismo tiempo el hecho de la Fiscalía no presentar el caso ejerciendo el criterio de oportunidad para otros casos de personas que pretendía llevar a juicio hasta ese momento, es decir, personas sobre las cuales entendía que habían sospechas, que habían elementos de prueba para juzgar por estos hechos y no los presentaron, no parece razonable, digamos, no parece cumplirse con este recaudo de razonabilidad esta distinción que parece incluso discriminatoria, ¿no? Porque para algunos no se presenta el caso y para otros ni siquiera se acepta la suspensión, cuando las condiciones de admisibilidad legal están dadas. Hay posibilidad de condena condicional, se imputan hechos que permiten la suspensión. Ni que hablar de algo que, si yo recuerdo mal, o bueno, aquí el doctor Fernández lo tiene punteado y anotado, yo también recordaba, pero él tiene aquí anotado textualmente, el juez, al parecer, si no nos equivocamos, el juez al parecer ha también basado su rechazo en que en la complejidad de la investigación, ¿no? Es decir, aparentemente esos argumentos que habían invocado las partes acusadoras tenían que ver también con la complejidad de la investigación. Y la complejidad de la investigación no tiene absolutamente que ver con el problema de la suspensión del proceso a prueba. No tiene absolutamente que ver con las condiciones de admisibilidad de la suspensión. De manera que si nos ceñimos a la ley, hay que verificar si las condiciones de admisibilidad se presentan o no se presentan en el caso. Por lo tanto, entonces entiendo que no es un requisito constitucionalmente válido requerir la aprobación del fiscal para la suspensión a prueba. La jurisdicción, el derecho, el poder de aplicar el derecho, la potestad de aplicar el derecho la tienen siempre los jueces. Las partes pueden opinar, pueden dictaminar, pero no pueden impedir a los jueces aplicar el derecho de la manera que estimen que corresponda. Por otra parte, no hay razones válidas para rechazar cuando las condiciones de admisibilidad se presentan
en el caso, de manera que resulta entonces razonable aceptar las suspensiones del proceso de prueba, mucho más tomando en cuenta las condiciones concretas que ofrecimos, especialmente en lo vinculado con la reparación del daño en la medida de las posibilidades de cada imputado. Bueno, estos son los argumentos de la defensa. Gracias, doctor.